Hola, soy Rusia, y te contaré la historia de mi héroe Vladimir Lenin. Comenzamos. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, nació el 22 de abril de 1870 en Simbirsk, Rusia, y falleció el 21 de enero de 1924 en Gorky, ahora llamado Ninsky y Gorky, Rusia. Fue un político y revolucionario ruso, líder del partido bolchevique, y figura central en el establecimiento de la Unión Soviética. Lenin fue un destacado teórico marxista y estuvo influenciado por las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Durante su vida, jugó un papel fundamental en la Revolución Rusa de 1917, que llevó al derrocamiento del régimen zarista y estableció un gobierno socialista en Rusia. Una de las obras más conocidas de Lenin es El Estado y la Revolución, en la cual analiza la naturaleza del Estado y plantea su visión del socialismo, como una etapa de transición hacia el comunismo. También es famoso por liderar la toma del poder en octubre de 1917, conocida como la Revolución de Octubre, que llevó al partido bolchevique al poder. Lenin se convirtió en el líder de la nueva República Socialista Federativa Soviética de Rusia y desempeñó un papel clave en la guerra civil rusa que se produjo después de la revolución. Bajo su liderazgo, se implementaron políticas radicales, como la nacionalización de la industria y la redistribución de la tierra, con el objetivo de construir una sociedad socialista. Tras la creación de la Unión Soviética en 1922, Lenin se convirtió en el líder del país y desempeñó un papel activo en la política y la administración del nuevo Estado. Sin embargo, su salud se deterioró y sufrió varios derrames cerebrales. Lenin falleció en 1924 y su cuerpo fue embalsamado y expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. La figura de Lenin ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los años. Algunos lo ven como un líder revolucionario y un defensor del socialismo, mientras que otros critican su régimen y señalan las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante su mandato. Sin embargo, su impacto en la historia y el desarrollo del comunismo en el siglo XX es innegable. Estudió en las universidades de Kazán y San Petersburgo, en donde se instaló como abogado en 1893. En el II Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, 1903, Lenin impuso aquellas ideas, al frente del grupo radical bolchevique, que defendía su modelo de partido, fuertemente disciplinado como vanguardia de una revolución que creía viable a corto plazo. En 1912, quedaría confirmada definitivamente la ruptura con la minoría menchevique de Plejánov y Martov, apegada a un modelo de partido de masas, que preparara las condiciones para el triunfo de la revolución obrera a más largo plazo, pasando antes por una etapa de democracia burguesa. En 1905 Lenin volvió a San Petersburgo, para participar en la revolución que había estallado en Rusia como consecuencia de la derrota en la guerra ruso-japonesa. Aunque el régimen zarista superó la crisis, Lenin consideró aquel movimiento como un ensayo general de la revolución socialista, del que apreció especialmente la forma organizativa espontánea de los revolucionarios rusos, como eran los soviets o consejos populares. El fracaso de aquella revolución le obligó a exiliarse de nuevo en 1907. Lenin luchó por atraer a sus posturas radicales a otros líderes socialistas, al tiempo que completaba un programa revolucionario de aplicación inmediata para Rusia, mezclando la herencia del marxismo con la tradición insurreccionalista de Louis Auguste Blanqui. Propuso anticipar la revolución en Rusia por ser este uno de los eslabones débiles de la cadena capitalista, en donde un pequeño grupo de revolucionarios decididos y bien organizados podía arrastrar a las masas obreras y campesinas a una revolución, de la que saldría un Estado socialista. En El Estado y la Revolución, 1917, Lenin definía ese Estado como una fase transitoria y necesaria de dictadura del proletariado,
que habría de preparar el camino para el futuro comunista. Cuando la Revolución de febrero de 1917 derrocó al zar Nicolás II y llevó al gobierno a Kerensky, Lenin regresó apresuradamente a Rusia, con la ayuda del ejército alemán, que veía en Lenin un agitador capaz de debilitar a su enemiga Rusia. Publicó sus tesis de abril, ordenando a los bolcheviques cesar en el apoyo al gobierno provisional y preparar su propia revolución mediante la reclamación de todo el poder para los soviets. Un primer intento fracasado en julio le obligó a refugiarse en Finlandia, dejando que fuera Trotsky quien dirigiera al partido, para tomar el poder mediante un golpe de estado en los primeros días de noviembre de 1917. Según el calendario occidental, el golpe se convirtió en la triunfante Revolución de Octubre gracias a la estrategia bolchevique de centrar sus demandas en el fin de la guerra, lo que les atrajo el apoyo de los soldados y las clases populares y el reparto de tierras, que les permitió contar con la simpatía del campesinado. Lenin regresó enseguida, para presidir el nuevo gobierno o Consejo de Comisarios del Pueblo. Como líder indiscutido del partido, que en 1918 pasó a llamarse Partido Comunista, dirigió desde entonces la edificación del primer Estado socialista de la historia. Cumplió sus promesas iniciales, al apartar a Rusia de la guerra por la paz de Brest-Litovsk, 1918, y repartir a los campesinos tierras expropiadas a los grandes terratenientes. Pero, consciente del carácter minoritario de sus ideas radicales, demostrado por los resultados electorales, despreció la tradición democrática del socialismo occidental, y adoptó una violenta dictadura de partido único, empleando métodos brutales de represión. Disolvió la Asamblea Constituyente, 1918, proscribió a la oposición, y creó una policía política, para perseguir a los disidentes. A escala mundial, Lenin exigió a los demás partidos socialistas fidelidad absoluta a sus directrices, provocando la escisión del movimiento obrero con la aparición en todos los países de partidos comunistas sometidos al control de una tercera internacional comunista, Comintern, con sede en Moscú, 1919. Delegó en Trotsky la organización del Ejército Rojo, con el que consiguió resistir al ataque combinado de los ejércitos blancos, contrarrevolucionarios, y la intervención extranjera en el curso de una larga guerra civil, 1918-20. Una vez recuperado el control del antiguo imperio de los zares, articuló el territorio creando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1922, a la que dotó de organización formal por la Constitución de 1923. Acuciado por las necesidades de la guerra, pero también siguiendo sus propias convicciones ideológicas, impuso una política de socialización inmediata de la economía, nacionalizando los principales medios de producción y sometiendo las actividades a una estricta planificación central. Comunismo de guerra. Las dificultades de una transformación tan radical, que nunca había sido prevista por Marx, provocaron el hundimiento de la producción y una desorganización general de la economía rusa. Lenin tuvo entonces el pragmatismo suficiente como para rectificar sus errores iniciales, convenciendo a su partido de la necesidad de introducir la nueva política económica, 1921. Que consistió en volver atrás en el camino de la socialización, dejando un cierto margen para la libertad de mercado y la iniciativa privada, autorización de inversiones extranjeras, libertad de salarios, con lo cual consiguió una apreciable recuperación económica. Aquejado por una grave enfermedad, Lenin se fue retirando paulatinamente de la dirección política, mientras veía como sus colaboradores, especialmente Trotsky y Stalin, iniciaban la disputa por la sucesión. Antes de morir llegó a dejar constancia de su preocupación por la creciente burocratización del partido y del Estado, así como por la ascensión de Stalin, del cual desconfiaba. Pese a ello, fue efectivamente Stalin quien le sucedió,
y, aunque desvirtuó en parte la herencia política del fundador del Estado soviético, logró convertir a la URSS en una potencia capaz de asumir un liderazgo determinante en la Segunda Guerra Mundial y en el orden bipolar de la Guerra Fría. La URSS sobrevivió a su creador bajo un régimen comunista hasta 1991. A lo largo de su existencia, el movimiento comunista, basado en la ideología marxista-leninista, se extendió por todo el mundo, inspirando revoluciones y regímenes políticos tan importantes como los implantados en Europa Central y Oriental, China, Cuba o Vietnam. La figura de Lenin fue objeto de un culto semi-religioso bajo el régimen soviético. Su cuerpo fue embalsamado y expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. Gracias por ver. Suscríbete.